hermanas, le quiero dar gracias al Señor por estar aquí. Amén. Pueden tomar sus lugares. Le doy gracias al Señor. Amén. Para estar en la casa del Señor. Amén. Es una bendición. Y ahorita invitamos a hermano Ábalos que venga a predicar lo que Dios puso en su corazón. Amén. Amen. You want to direct him, brother? Amen. So yo quiero darle gracias al Señor porque yo quiero que Dios vaya a predicar, que Él vaya a predicar lo que Dios puso en su corazón. Amén. Amen. Hermano Ábalos, con la ayuda del Señor. Vamos, un aplauso al Señor, hermano. Paz de Cristo, hermanos. Le doy gracias a Dios primeramente por estar en este lugar. También agradezco mucho a su pastor, el pastor Jesse Cornejo, y por la oportunidad de estar aquí. Y sin duda yo no creo en coincidencias. Yo creo que Dios tiene algo para ustedes en esta mañana, y yo les voy a pedir que abran su corazón, porque donde hay una persona que abre su corazón, ahí Dios se mueve, ahí Dios hace cosas grandes. Reciban un saludo de mi pastor, el obispo Prado, Víctor Prado, y estamos muy contentos de estar aquí. Solamente quiero que me digan a qué horas tengo que entregar, hermano, para saber mi tiempo. Ok, el del piano se puede quedar aquí. Keep playing, brother. Yo quiero que abran sus Biblias en el libro de Job, capítulo 10, verso 9. Una de las cosas que Dios ha puesto en mi corazón a donde quiera que voy es a darle honor al tiempo de la alabanza y la adoración. He mirado que a través del tiempo se ha perdido el que cuando el praise team o el equipo de alabanza está adorando, muchas veces solamente el pueblo sigue la letra, pero en realidad su corazón no adora, su corazón no alaba. Y una de las cosas que Dios ha tratado conmigo a través de los años es que el pueblo necesita aprender y volver a la adoración y a la alabanza. Antes de que se escuche una palabra, ya tiene que haber un gloria a Dios en tu boca. Antes de que se escuche a alguien de aquí decir amén, ya tiene que haber en ti esa adoración. Estaba hace unos años predicando en un servicio, y cuando estaba predicando, cuando me iban a pasar el lugar para predicar, habían ministrado el grupo de adoración como algunos 30 minutos. Cuando me pasaron el lugar, había un ambiente pero precioso. Se escuchaban por allá hermanos hablar en lenguas, se escuchaba gente por acá adorando. Y entonces sentí en mi espíritu decirle al pianista y a los de la música: sigan, continúen. Cuando empezaron a adorar, de repente pasaron 5 minutos. Entonces yo quise parar para predicar, y escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo: ¿qué es más importante? ¿Que tú prediques o que yo me mueva? Que tú prediques o que yo me mueva. Yo quería predicar, hermano, pero escuché la voz de Dios que me dijo: ¿qué es más importante? ¿Que tú prediques o que yo me mueva? Y en ese momento simplemente dejé que las cosas se siguieran. La gente empezó a adorar, estaba danzando. Y no, lo que te digo, hermano, delante de Dios te lo digo, durante 1 hora y media, yo no prediqué, yo solamente estaba adorando a Dios aquí en este lugar. Durante 1 hora y media el pueblo siguió adorando, gente caía por las bancas y una adoración extraordinaria. Cuando sentí que era el tiempo de Dios de parar, paré y le dije al pastor de la iglesia que me había invitado, y le dije: bueno, mi tiempo se acabó, y aquí está el micrófono, y no creo que vaya a predicar más. Y me dijo él: no, predique aunque sea algo pequeño. Y antes de predicar, una hermana subió hasta aquí y dijo: quiero testificar algo. Y la hermana empezó a testificar y dijo:
cuando estábamos adorando, cuando estábamos alabando, la presencia de Dios se sentía tan sublime, tan gloriosa. Dice hace 2 meses, dice, yo tuve un accidente de carro y mi brazo completamente me tuvieron que sacar los tejidos, me tuvieron que sacar los tendones y mi brazo estaba completamente encogido. Pero dice, ahorita el pastor es testigo. Miren, hermanos, decía, miren cómo puedo, Dios me acaba de estirar el brazo. Yo no sé si me puso tendones o tejidos, pero me acaba de estirar el brazo. Yo te quiero decir, hermano, que cuando el pueblo de Dios sabe adorar, cuando el pueblo de Dios no espera que el predicador te diga una palabra, sino que sabe que el Rey de Reyes, Señor de Señores está en este lugar, suceden cosas maravillosas. Hay muchas partes en la Biblia donde la Biblia dice que tembló, ¿cierto? La Biblia dice en el Antiguo Testamento que cuando Moisés estaba al borde del monte Sinaí, temblaba el monte Sinaí y humeaba el monte Sinaí. Pero en el Nuevo Testamento se registran otros lugares donde tembló. La Biblia dice, número 1, que cuando Cristo murió, la Biblia dice que la tierra se sacudió y tembló. La Biblia dice que cuando Él resucitó, la Biblia dice que tembló y se sacudió la tierra. Después, en otro pasaje, los hermanos estaban orando y la Biblia dice que en el donde estaban orando los hermanos, ahí en ese lugar tembló y se sacudió la tierra. Y en el cuarto lugar donde tembló en el libro de los Hechos es cuando Pablo y Silas, dentro del pozo, empezaron a alabar, empezaron a adorar. Se sacudió. Por eso cuando yo miro a un hermano temblar, cuando yo miro a un alma temblar, yo sé que es porque Dios se está moviendo en esa vida. Gloria a Dios, hermana. Así que mientras yo predico, hermano, eres libre de decir gloria a Dios, eres libre de decir amén, aleluya, porque cuando tú dices gloria a Dios, Él está en medio del gloria a Dios, Él habita en medio de la alabanza, amén. Así que se ponen de pie por reverencia a la palabra. Job 10, capítulo 9 dice: acuérdate que como a barro me diste forma y en el polvo me has de volver. Está preguntando Job y le está diciendo: acuérdate, Señor, que como a barro me diste forma. Y ahora Job le hace esta pregunta y le dice: y en polvo me has de volver. La traducción en inglés dice: me has de regresar a ser polvo otra vez. Aquí Job claramente dice una diferencia entre el barro y el polvo. Yo quiero enseñarte algo que va a ser de bendición para tu vida. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra, Dios mío. Señor, te pido que tú abras los corazones, Señor, para que en esta mañana, Dios mío, tu presencia, Señor, sea rebosante en cada persona, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedes sentarte un momento, hermano. La semana pasada estuve en la ciudad de Miami, Florida, y cuando iba en el avión empecé a ver que al salir de California todas las montañas son secas, todas las montañas son áridas, es seco. Cuando íbamos pasando por Arizona era lo mismo, se miraba de repente un charquito de agua, un pozo de agua. Pero cuando íbamos llegando a la ciudad de Florida, me di cuenta que allá totalmente es diferente. Me di cuenta que mucho antes de entrar en lo que es la playa y ver el océano, empecé a mirar a través del avión que había muchísima agua. De hecho, casi todas las ciudades o calles tienen charcos de agua, pozos de agua, corren ríos, corren canales. Y me di cuenta de algo, que donde hay agua hay vida. Que donde hay agua hay mucha fauna, hay mucha flor, hay mucha planta. Pero donde escasea el agua, donde no hay suficiente agua, ahí hay sequedad, hay mucho polvo, hay mucha tierra. Y me di cuenta que la vida está en el agua. La vida está donde hay agua, hay mucha vida. Donde hay agua, hay muchas flores. Donde hay agua, hay muchas cosas. El ecosistema se ve precioso. Pero donde escasea el agua, ahí está seco, está muerto. Ahí no hay plantas, ahí no hay animales. Y
si hay animales han de ser insectos pequeños, pero en realidad escasea la vida. Y Dios habló en mi corazón mientras iba en el avión, y Dios me decía: así es mi espíritu. Donde está el Espíritu Santo, ahí hay vida. Donde está mi espíritu en una persona, ahí hay vida. Ahí hay una vida donde no puede haber una área muerta, sino que todas las áreas de su vida florecen, todas las áreas de su vida resplandecen. Por eso dice la Biblia que nosotros somos como las palmeras, que vamos creciendo hacia arriba y nada nos detiene. Donde el agua, el Espíritu de Dios, es la fuente de vida para que tú y yo crezcamos. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, el versículo que acabo de leer dice: acuérdate que como a barro me diste forma y en el polvo me has de volver. Job hace una declaración muy importante, que de alguna manera me hace entender que Job sabía la diferencia entre el barro y el polvo, y la diferencia de cómo Dios trabaja en el hombre. Job sabía que Dios le había dado forma a través del tiempo y lo había hecho a él barro. Era barro en sus manos. Pero desgraciadamente la condición de Job había sido tan extraordinariamente terrorífica, donde Dios había tratado con él y Satanás, por un permiso de Dios, había destruido su vida, donde él se compara y le dice a Dios: ¿me has de volver como al polvo? Me has de volver como al polvo, siendo yo ya barro, donde tú pusiste mis manos para darme vida, para darme forma. Me has de volver como al polvo. Y entonces eso me hace entender que Job sabía de dónde provenía el hombre. La Biblia dice en Génesis 2 versículo 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Del polvo de la tierra. Hay gente que piensa que fue formado del barro, pero no es cierto. El hombre, el ser humano, fue formado del polvo. La Biblia dice entonces que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando el hombre peca y sale del huerto del Edén, la Biblia dice que hay unas maldiciones que Dios hace sobre la tierra. Dios maldice la tierra, pero hay algo que lo que me quiero enfocar ahorita, y es cuando Dios le dice a la serpiente, a Satanás, le dice en Génesis 2:14: maldita serás entre todas las bestias del campo. Maldita serás entre todas las bestias del campo, dice, y sobre tu pecho andarás y polvo comerás, dice. ¿Qué va a comer la serpiente? Polvo, polvo. Cuando nosotros estamos sin Dios y fuera de la voluntad de Dios y fuera de donde el Dios puede moldearnos y formarnos, es cuando la serpiente anda detrás de nosotros. Dios le dijo a la serpiente: por todos los días de tu vida te alimentarás del polvo. Y no es lo que dice la Biblia, que dice que como león rugiente anda el león, como el diablo dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien comer. Yo te quiero decir que todo el polvo que hay en la tierra, el diablo es el que se lo está comiendo. Pero ¿sabes por qué es hecho polvo? Porque le hace falta el agua de la vida. Le hace falta que Dios ponga su mano sobre esa vida. Hace falta que Dios empiece a trabajar de una manera sobrenatural en esa persona. Porque el diablo se puede comer el polvo, pero no se come el barro. ¿Habrá alguien que me está entendiendo en esta mañana? El diablo se puede comer el polvo, pero no se puede comer el barro. Porque el barro es lo que Dios usa en nosotros, o nosotros somos el barro en sus manos, donde Él empieza a dar forma y estampa sus manos en esa vasija y nos empieza a dar forma para la gloria de Él. Pero el polvo no. El polvo de nada sirve. El polvo, la Biblia dice que de un viento llega un viento y se lo lleva, como el tamo que arrebata el viento, dice la Biblia, como el polvo que arrebata el viento. Dice: así son los malos. Así son los malos, como el tamo que arrebata el viento.
Un hombre que está convertido en polvo es una persona que está seca de Dios, donde las áreas de su vida están secas, donde no hay adoración en su vida, donde no hay alabanza en su vida, donde el Espíritu Santo no se mueve, donde el hombre no anhela hacer algo diferente para Dios. Una iglesia que está convertida en polvo es una iglesia donde el Espíritu Santo no se mueve. Pero gracias a Dios que aquí se mueve el Espíritu Santo. Gracias a Dios que tú tienes el Espíritu Santo y tú no eres polvo, tú fuiste hecho barro para la gloria de Dios. ¿Qué es el barro? El barro es la mezcla de la tierra con agua, arcilla con agua. Eso es el barro. Entonces el polvo necesita el agua para convertirse en barro. Ahora, ¿de dónde proviene esa agua? ¿De dónde proviene esa agua? ¿Quién es el que te da esa agua? ¿O quién es el agua? La Biblia dice en San Juan 7:34: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Él es el agua. Si tú no tienes el Espíritu de Dios, tú sigues siendo polvo. Y por eso es que el diablo anda detrás de ti. ¿Te has fijado esos hermanos que siempre dicen: el diablo no me deja, mi familia, el diablo la está arrastrando? Es porque todavía hay áreas de su vida que están hechas polvo. Pero cuando tú te llenas de la palabra, cuando tú te llenas del agua de vida, el polvo se convierte en barro y el diablo ya no más puede destruirte, porque tú te conviertes en una vasija para la gloria de Dios. Mira, la Biblia habla de Naamán, el leproso en el Antiguo Testamento. Y la Biblia dice que cuando este hombre fue con el profeta para que le sanara de su lepra, el profeta Eliseo solamente le dijo: ve y sumérgete 7 veces en el río Jordán. Y aquel hombre se enojó. Se enojó porque dijo: no hay ríos mejores que el río Jordán. Y no lo iba a hacer. Pero alguien le hizo entrar en juicio y le dijo: si te pusieran una cosa mayor, ¿no lo harías? ¿Veis? Sumérgete 7 veces. Y el leproso Naamán fue y se sumergió 7 veces en el agua. Y la Biblia dice que después de haberse sumergido 7 veces, su piel era como la de un bebé. Era limpia y suavecita. ¿Sabes por qué? ¿Por qué fue necesario que él fuera a las aguas? Te voy a decir por qué. Porque el leproso iba como polvo de la tierra, donde Satanás le había dado una lepra, donde su cuerpo se estaba destruyendo. Satanás había hecho de él una maldición en su cuerpo. Pero el profeta le dice: tú eres polvo y así Dios no trabaja. Pero si vas y te sumerges 7 veces al río, entonces el polvo va a agarrar agua y esa agua se convertirá en barro. Y entonces la mano de Dios vendrá sobre de ti y entonces el milagro será hecho. Yo te quiero decir, por eso es importante el bautismo, porque cuando tú no conoces de Dios, vienes como el polvo, vienes seco, vienes como desierto. Pero cuando te sumerges en las aguas bautismales, te conviertes en ese barro el cual Dios trabaja. Hay gente que a veces no quiere entrar a las aguas del bautismo, pero es ahí la clave. Mientras tú sigas siendo polvo, el diablo sigue haciendo contigo lo que quiere. ¿Por qué? Porque le fue dicho claramente: del polvo te alimentarás. Pero cuando tú te conviertes en barro, entonces él ya no te puede tocar. El Salmo 107:35 dice: él es el que transforma el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. Él es el que las transforma. Él es el que transforma las tierras secas en estanques de agua. La tierra seca. Mira, cuando tú eres una persona seca, se nota en ti. Se nota y es obvio cuando se nota. Una persona llena del Espíritu Santo discierne otra persona que está llena del Espíritu Santo.
una persona llena de Dios discierne cuando a alguien les escasea la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios en ti es la gloria misma de Dios. Y se nota cuando tú cargas la presencia. Se nota cuando tú estás lleno y revestido de Dios. Pero cuando tú eres una persona seca, en ti no hay vida. Tu matrimonio está destruido. Tus hijos andan en la calle. Tú estás batallando con las drogas. Estás batallando en áreas de tu vida. Muchas veces cuando tú eres polvo, Satanás, muchas de las enfermedades, no digo que todas, pero son espíritus. Son espíritus, y Jesús lo enseña en infinidad de pasajes. Cuando reprende los espíritus, dice: y Jesús reprendió el espíritu mudo, y aquel hombre habló. Él no reprendió la enfermedad, él reprendió el espíritu. Muchas enfermedades que padecemos hoy en día son espíritus. Y el que vengas tú a la iglesia no quiere decir que se va todo eso. A veces sientes una mejoría, pero el espíritu sigue ahí. Es por eso que cuando Saúl venía David ahí a Saúl a tocarle, el espíritu se iba. Pero cuando David salía, el espíritu seguía en Saúl. ¿Sabes por qué? Porque en la casa de Dios sientes la presencia de Dios, pero allá afuera el diablo te está esperando. Allá afuera el enemigo está esperando para devorarte. Pero yo te quiero decir que cuando tú dejas de ser polvo y te sumerges en las aguas del espíritu, tú dejas de ser la comida del diablo para ser la vasija que Dios quiere que tú seas. Y todo lo que está seco en tu vida empieza a reverdecer. Y donde tú mirabas desierto, empiezas a ver palmeras. Y donde tú mirabas que estaba la tierra partida y seca, empiezas a ver árboles que dan fruto. Alguien dice: ¿por qué yo no doy fruto? Porque hay sequedad en tu vida. Cuando no hay fruto en la vida de alguien, hay sequedad. Por eso la Biblia dice que nosotros somos como el árbol que está plantado junto a ríos. Dice que su hoja no cae y que da fruto en su tiempo. Y su hoja no cae, no se seca. El agua, el hombre y la mujer que están pegados a la fuente de vida, que es el Espíritu de Dios, es un hombre que siempre prosperará. No te has dado cuenta que muchos hermanos son exitosos en una parte de su vida, pero en otra parte de su vida son fracasados? Hay hombres que son exitosos en las finanzas, pero tienen un matrimonio destruido. Hay hombres que tienen su matrimonio bien, pero viven en la miseria. Hay hombres y mujeres que tienen un trabajo bueno, pero no son felices porque hay un vacío. ¿Sabes por qué? Porque no estás totalmente lleno y saturado de la presencia de Dios, porque tú no has ido a la fuente de vida a decirle, como dijo el salmista: porque un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus olas pasaron sobre mí. Cuando tú aprendes a nadar en el río de Dios, la miseria se tiene que ir. Cuando tú aprendes a nadar en el río de Dios, la enfermedad se tiene que ir. Cuando tú aprendes a nadar en el río de Dios, la maldición se tiene que ir de tu vida. A veces nosotros escondemos la realidad de nuestra vida, pero Dios conoce nuestra situación. Dios conoce todo. A Dios no le podemos esconder absolutamente nada. Estaba en la ciudad de Dallas ministrando, y durante 3 días de campaña estábamos ahí, y yo miraba a una hermana que sonreía todo el tiempo sonreía. Pero algo me llamaba la atención de esa sonrisa. Yo podía discernir en mi espíritu que algo no era genuino, que algo no estaba ahí bien. Entonces me llamó mucho la atención el primer día y el segundo día. Y antes de entrar al tercer día, a la madrugada, estuve orando y diciéndole a Dios: Dios, esa hermana me llama la atención, Señor. Durante estos 2 días miro que sonríe, pero yo no la miro que pasa el altar, simplemente la miro con una sonrisa. Y estando en oración en la madrugada y estando orando por ella, entonces Dios me habló a mi oído y me dijo: mañana le vas a hablar a ella. Cuando estaba en la ciudad de Dallas, estábamos ahí el tercer día de campaña, y me acuerdo que la miro y le digo: venga, hermana. Y estoy ministrando abajo en el altar,
Y le dije al oído, porque uno no tiene que avergonzar, y eso lo sabemos. Y le dije al oído, y le dije: Dios me dice que tu sonrisa es falsa y la usas todo el tiempo para cubrir la amargura que tienes en tu corazón, porque tu esposo te dejó hace muchos años y vives amargada por eso y no has podido perdonar ni ser libre. Cuando yo le dije eso a aquella hermana, la hermana, lo que no había pasado en aquellos días, el Espíritu Santo empezó a tomarla, empezó a hablar en lenguas, empezó a danzar. Pero cuando estábamos orando, reprendí el espíritu de la amargura. Cuando dije: reprendo el espíritu de la amargura, salió un grito como de un demonio, terrible, terrible, y la hermana cayó al piso desplomada y no hizo ningún movimiento más. Y cuando estaba ahí, ya simplemente oré por ella y le dije: eres libre en el nombre de Jesús. La hermana se levantó. Y algo, cuando terminó esa campaña, el pastor de esa iglesia me dijo: hay dos cosas que me maravillaron de esta campaña. Dice, me mencionó una y me dijo: y otra, que esa hermana haya sido tocada por el Espíritu, porque en 15 años que ha estado esta hermana aquí, nunca la habíamos visto quebrantarse, nunca la habíamos visto en el piso, nunca la habíamos visto hablar en lenguas, nunca la habíamos visto ser una persona llena del Espíritu Santo. Y eso fue una lección para mí, porque Dios me hizo entender que a veces podemos estar en una silla sentados por muchos años y mucho tiempo, pero mientras una área de tu vida siga siendo polvo, mientras una área de tu vida siga siendo una sequedad, el diablo se seguirá alimentando de eso y nunca podrás ser feliz, nunca podrás tener la dicha de poder levantar tus manos y decir: soy libre. Por eso tú miras que la iglesia hay veces que levanta las manos hasta aquí, porque no eres libre completamente. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para libertarnos de todas las obras del enemigo. Cuando tú eres libre, los demonios no pueden acercarse a ti. Hay una barrera. La Biblia dice en Lucas 11:24, y dice: cuando el espíritu malo sale del hombre, anda por lugares secos. Cuando tu vida espiritual es una vida seca, entonces el enemigo está rodeándote. Él está esperando que tú flaquees en un área de tu vida para tomarte, para tomar a tus hijos, para tomar a tu esposo, para tomar a tu esposa. Él está esperando que en un área de tu vida destruirte, donde Él mire que está seco, donde Él mire que hay algo donde tú camines chueco, donde hay algo donde tú no estés al 100% firme. Él está ahí alimentándose de eso. Él se alimenta cuando tus hijos están en las drogas. Él se alimenta cada vez que te peleas con tu esposo y con tu esposa. Él se está alimentando de ahí. Él se alimenta cada vez que no tienes para la renta y para cubrir tus biles cada mes. Él se alimenta de eso y se ríe de ti. Pero ¿cuál es la solución de eso? La solución de eso es venir a las aguas, venir y llenarte del río de vida, llenarte de la presencia de Dios, estar siempre fluyendo en los ríos, estar siempre fluyendo en esas aguas que te pueden hacer libre y libres para siempre. Yo no puedo entender cómo hay hermanos que puedan ser libres hoy y la semana que viene estar atados. No puedo entender eso. Tiene que haber algo, una acción legal que tú le estés dando al enemigo para que él devorarte. Algún área de tu vida donde Él sigue alimentándose y donde Él no te deja. Pero mientras que ese abismo no se convierta en un estanque de agua, entonces el enemigo seguirá comiéndose tu vida. El enemigo seguirá haciendo de ti lo que él quiere. El enemigo seguirá haciendo de ti lo que a él se le antoje. Hermano, ¿cómo puedo llenar esos abismos? ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo hacerlo? Número uno, y lo más importante, y te puedo dar muchas cosas, pero este es el único que importa. Una persona que tiene oración
es una persona que constantemente se está llenando. Es una persona que constantemente sabe que el enemigo no puede derribarlo. Es una persona que sabe que el enemigo no puede tocarle porque Dios le tiene cercado. Una persona que ora es una persona que está siempre en la presencia de Dios, alimentándose. Los ríos de agua viva fluyen. Es una persona que jamás se da por vencido. Se necesita el agua del Espíritu para que Dios pueda hacer milagros en tu vida. Se necesita el agua del Espíritu. Mira, una de las cosas que he mirado cuando he ido a predicar en otras iglesias, cuando Dios hace milagros, Dios necesita algo. Dios necesita fe, pero Dios necesita un movimiento del Espíritu. Un movimiento del Espíritu que haya en ese lugar, y alguien lo tiene que provocar. ¿Usted cree que Dios no quiere hacer milagros? Vale más que usted piense que Dios quiere hacer milagros. Pero el estorbo principal para que Dios haga milagros somos muchas veces nosotros mismos. Por eso yo te decía al principio lo de la alabanza, porque a mí me ha tocado ver con mis propios ojos cómo personas son sanadas simplemente por la alabanza y la adoración. No se necesita mucho, pero cuando tú eres un verdadero hombre lleno de la presencia de Dios, adoras y alabas en todo tiempo. El agua de los ríos de agua viva están en ti. Mira lo que dice cuando Jesús sana a aquel hombre ciego. San Juan 9:6 dice: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Sabes qué representa esto? Cuando vino aquel ciego a Jesús y le dijo: sáname, y él estaba dispuesto para sanar. La Biblia dice que el poder de Dios para sanar estaba sobre Jesús. Y cuando aquel viene y le dice: sáname, Señor, sáname, Jesús escupe y hace lodo. ¿Qué es el lodo? Si no es barro, tierra con agua. Jesús lo que está diciendo: mira, tú vienes seco, tú vienes hecho polvo, pero yo te voy a dar el agua de vida, y en el barro yo puedo trabajar. Y cuando él hace agua con lodo con sus manos, lo pone y le dice: ve y lávate al Siloé. Y aquel hombre se lava y al instante recobra la vista. ¿Sabes qué me dice esto? Dios en todo tiempo quiere hacer milagros, pero muchas veces tú estás seco y solamente quieres el milagro, pero no quieres que el agua de vida entre en ti. No quieres que la mano de Dios entre en ti. No quieres cuando Dios quiere poner su mano sobre el barro y te dice: voy a poner mi mano sobre ese barro para que empiece a orar. Entonces a veces no queremos: voy a poner mi mano sobre el barro para que empiece a ayunar. Entonces a veces nos salimos y seguimos siendo polvo. Pero cuando hay alguien que dice: ya me cansé de ser polvo, yo quiero ser barro, entonces tú eres la materia prima que Dios necesita para hacer un milagro. El barro es la materia prima de Dios para hacer un milagro en la vida del hombre. Por eso muchas veces Dios se detiene. La gente solamente quiere recibir un milagro, pero seguir siendo polvo. Pero en realidad Dios quiere transformarte, cambiarte. Dios quiere hacerte esa vasija donde Dios puede moldear, donde Dios puede poner sus manos sobre de ti y hacer una huella en ti. Poner la palma de su mano. La Biblia menciona que como manos de alfarero, Él es el alfarero. Y la Biblia dice que nosotros la vasija, y cuando Él está dando forma, las huellas digitales de Dios, las marcas de su mano de Dios empiezan a quedar sobre nosotros. ¿Sabes cómo me doy cuenta que un hombre está lleno de Dios, que una mujer está llena de Dios? Cuando las marcas de Dios están sobre su vida. Cuando yo miro que es un hombre lleno de vida, lleno de oración, lleno de consagración, a ese hombre se le miran las marcas. Por donde quiera que va, las puertas se abren. Por donde quiera que ese hombre llega, la situación cambia. Cuando llegues a un lugar, todo totalmente va a cambiar. Cuando la gente reconoce cuando eres un hombre, una mujer de Dios. Cuando estaba en una iglesia, una persona me había visto por televisión y contactó mi número antes de venirme de esa iglesia y me dijo: venga a orar
entrar a mi casa y me dio la dirección. Y cuando fui a aquel lugar y oramos porque tenía escoliosis, ella al tiempo, a la semana, 2 semanas, me habló a mi hogar y me dijo: hermano, la enfermedad se fue, el dolor se fue, la escoliosis se fue. Porque cuando tú estás lleno de Dios, no hay lugar que tú pises donde Dios no haga algo diferente, algo nuevo, algo de Dios. Pero hoy te tengo buenas noticias. Dios está aquí para poner su mano sobre ti. Le voy a pedir al del piano que pase. En unos 3-4 minutos voy a terminar. Empieza a tocar algo suavecito. Ser barro en las manos de Dios es lo más dichoso que pueda haber en tu vida. Yo cuando miro a un hombre o una mujer que viene a los pies de Cristo, o que no ha venido a los pies de Cristo, lo miro como un pedazo de polvo donde el diablo lo ha pisoteado, donde el diablo ha hecho de él lo que quiere. Pero cuando esa persona decide entregar su vida al Señor, deja de ser polvo para ser barro. Y cuando tú eres procesado en el barro, entonces es que Dios empieza a darte forma. Y es que a veces no entendemos que tú veniste como uva silvestre, pero lo que Dios quiere de ti es hacerte vino. Y la uva silvestre no le sirve a Dios. Él lo que quiere es sacar vino de ti. Pero la uva tiene que ser procesada y tiene que ir al lugar donde se procesa y donde se exprime y donde se saca el jugo de la vid. Pero a veces no entendemos que Dios te llamó como olivo silvestre, como aceituna. Pero Dios no quiere la aceituna. Dios lo que quiere es sacar el aceite. Pero no entendemos que esa aceituna tiene que pasar por el proceso de ser moldeado, el proceso de ser machacado, exprimido, por el proceso de ser pisoteado, para poder sacar el aceite de esa aceituna. Y a veces no entendemos, y a veces queremos seguir viviendo como polvo dentro de la iglesia. Queremos seguir viviendo como polvo. Y por eso tú vienes y hablas en lenguas aquí, pero tu casa se está cayendo. Por eso tú vienes, levantas tus manos aquí, pero sigues con una enfermedad, tratando con los médicos, como aquella mujer por 12 años, hasta que se rindió y dijo: solamente un toque de Dios puede sanarme. A veces vivimos como polvo porque queremos seguir viviendo como polvo, pero el diseño de Dios es que seas barro en las manos de Él. En las manos de Él, Él te va a dar la forma en la cual tú fuiste diseñado. Tú fuiste diseñado para hacer algo para la gloria de Dios. Pero mientras no dejes que la mano de Dios repose sobre ti, eso nunca va a pasar. Tú puedes venir a esta iglesia por 10 años, por 15 años, por 20 años y no alcanzar tu destino, tu propósito en Dios, porque tú decides ser polvo donde el diablo sigue haciendo de ti como quiere. O tú puedes decidir hoy y ser sincero con Dios y decir: hay un área de mi vida que sigue siendo polvo,
Hay un área de mi vida en la cual he escondido, pero tú lo sabes, Señor, y hoy quiero que ese polvo deje de ser polvo y las aguas del Espíritu remojen ese polvo seco y se convierta en el barro para que tú puedas formarlo. Estaba en otro lugar, iba a orar por los enfermos, iba a orar por una persona, cuando escucho a Dios que me dice: no ores hasta que ella perdone a su padre, porque ella tiene un rencor contra su padre y no puedo yo sanarla hasta que no deje ir ese rencor. Me acerqué a aquella persona y le dije: hay un rencor. Aquella mujer empezó a llorar, a llorar y a llorar, porque cuando Dios te revela, Él no se equivoca. Y Dios lo hace para que nosotros entendamos que Él quiere lo mejor para nosotros. Pero hay veces que un área de nuestra vida que es polvo te detiene para que tú recibas la bendición del Todopoderoso. Un área de tu vida te detiene. Un área de tu vida donde el enemigo se sigue alimentando. De esa área de tu vida basta para que tú vivas una vida vacía, para que tú vivas una vida que no estés completo. Te voy a compartir algo de mi corazón. Una de las cosas que a través de mi vida cristiana entendí es que nunca iba a ser feliz hasta que Dios cumpliera su propósito en mí. Empecé a llenar abismos de mi vida y Dios me dio mi esposa, me dio mis hijos, me prosperó en las finanzas. Pero cuando llegaba a la iglesia y salía de la iglesia había un vacío de mi vida, porque una vez un hombre de Dios a la edad de 19 años llegó a mi iglesia y sin conocer que yo estaba en ayuno esos días, él me dijo: ven, mijo. Me dijo: tú fuiste llamado para predicar la palabra. Y me dijo: Dios te va a llevar, me dijo, por muchos lugares donde tú nunca imaginaste. A los 19 años, hoy tengo 37. Y cada vez cuando pasó un año, cuando pasó 2 años, yo decía: Dios, ¿por qué no llega tu promesa? ¿Por qué no llega tu palabra? 5 años, 7 años, 8 años. Y yo decía: Dios, no soy feliz, porque aunque me has dado todo lo que un hombre sin Dios puede desear, riqueza, esposa, hijos, tengo todo, no soy feliz, Señor, porque sé que tu propósito es hacer algo diferente conmigo. Tu propósito es hacer algo diferente. Hasta que en un ayuno que hice largo, y en ese ayuno, en el día 33, Dios hace algo extraordinario en mi vida y escucho la voz de Dios audible, y donde Él me dice: hay algo que está deteniendo tu ministerio. Hay algo que está deteniendo que tú fluyas en lo que yo ya dije. Y en ese momento Dios me lo revela y empiezo a reprender aquello que me ataba desde mi infancia, desde mi familia, resentimientos, odios, rencores, demonios que habían entrado a mi vida sin que yo lo supiera. Dios nos empieza a revelar a mi vida y me dice: saca todo esto para que yo pueda poner mi mano sobre ti y dejes de ser el polvo y empieces a ser el barro, porque voy a hacer algo contigo. Y yo te quiero decir que desde ahí mi vida empezó a cambiar. Algo se empezó a transformar. La mano de Dios se estampó sobre mi vida y no he sido el mismo. Y Dios ha mostrado su mano, su poder y su gloria. Y por donde quiera que voy, Él da testimonio que soy hijo de Dios.
Ponte de pie, hermano. Yo quiero hacer una oración por ti. Yo quiero que pases a este lugar. Yo quiero que pases a este lugar. Quiero hacer una oración. Quiero desatar la bendición de Dios sobre tu vida. Sin duda eres hijo de Dios, pero puede haber algo en lo que tú sepas que el enemigo ha estado alimentándose y tú hoy quieres ser libre. Si tú vienes enfermo, ponte a cuentas con Dios hoy. Este es un día donde, si Dios quiere, tú sales sano. Así de sencillo. Yo quiero que pases a este lugar. Pasa a este lugar. O a menos de que